Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica. A propósito del tema anterior, con nuestro entrevistado hablamos de los ecosistemas. Los Juegos Trónicos número 7 van a tratar también de lo mismo. ¿Ok? La pregunta central es ¿quién es el rey de la selva? Muchos tenemos el impulso de responder algo, así que pero voy a darles las opciones. La primera opción es el león. La segunda opción, el tigre. La tercera opción, ninguna de las anteriores. Esta pregunta, como ya sabemos, se la hice a todos los participantes de La Manzana, incluyéndonos a nuestro invitado y además finalizando con nuestro ya típico participante, el dado, ¿ok? Para asegurarnos de que el azar tiene una participación también a veces correcta y a veces incorrecta. Ok, como les decía, el primer impulso cuando hablamos del rey de la selva es decir que el león es el rey de la selva. Pero sobre eso tenemos que hacer hincapié en los grandes felinos del África. Hay dos principales felinos, el león y el tigre. El león defiende su territorio mientras las leonas cazan. Hasta ahí podríamos decir que el león tiene una vida de rey, pero alcanza una velocidad pico de 80 km por hora, mientras el tigre logra 90 km por hora. El león alcanza un peso máximo de 260 kilos, el tigre lo supera con 360 kilos. Tiene algunas habilidades más, digamos, extra que el león, como saltar hasta 5 metros de altura y 10 metros de largo, lo cual no puede ser alcanzado por el león. Así que solamente considerando a los dos principales felinos, no podemos decir de que el león gane, sino el tigre. Pero hay un factor más importante. Como les dije, estamos hablando de este tema producto de los ecosistemas. Y sobre eso quiero hacer una reflexión. Cuando hablamos de la selva es un clima tropical donde los árboles son la constante, mientras que el león no vive en la selva. El león vive en lo que se llama la sabana africana. La sabana es un pastizal con árboles, digamos, distanciados en promedio 100 metros. El tigre, en cambio, sí logra habitar zonas, si bien también en la sabana, zonas que sí son considerados selva. Así que hasta ese punto podemos decir de que el tigre podría ser una de las opciones y en todo caso le gana al león. Pero si vamos a un felino que vive típicamente en la selva, nos tenemos que alejar del África y tenemos que llegar a América, sobre todo América del Sur, donde tenemos el mayor felino del grupo del género Pantera que vive en América. Y aquí estamos hablando del otorongo o jaguar. Como les dije, es el tercer felino más grande del mundo, es el número 1 en América, típicamente vive en el hábitat conocido como selva. Su peso alcanza los 150 kilos, que es aproximadamente lo que pesa una leona. Es lo que se llama superdepredador. ¿Qué quiere decir esto? Que un superdepredador no tiene depredadores, depredadores naturales al menos. En el Perú, el jaguar o el otorongo se ubica en los bosques tropicales, sobre todo al norte, en la costa norte, en la zona de Tumbes y llega hasta el Ecuador. Y caza caimanes, anacondas adultas, tortugas, tapires y muchas otras especies. Estos son felinos, mientras que también podríamos analizar que el rey de la selva podría no ser un superdepredador. Por ejemplo, podemos considerar que los insectos, por un tema de cantidad, sobrepasa de lejos el reino que podríamos decir tiene el jaguar. Por ejemplo, el 60% de los insectos que habitan la selva no están catalogados. Por otro lado, podemos usar los insectos más mortales. En este caso tendríamos que hablar de los zancudos o mosquitos. Hay más de 2.500 especies de mosquitos y son causantes de 725.000 muertes de personas, de seres humanos, cada año. Los humanos solamente matamos 475.000 otros seres humanos, así que nos ganan y de lejos. Solamente por la malaria, 600.000 personas mueren cada año. Y dentro de las enfermedades que los mosquitos transmiten está la malaria, el Zika, la fiebre amarilla, la fiebre chikungunya, la fiebre del Nilo, etc. Y además, la mayoría de los mosquitos no molestan al ser humano. De hecho, solamente el 6% de las especies pican al ser humano y solamente las hembras, porque es la forma como alimentan y nutren a sus huevos. ¿Ok? Así que en este sentido, podríamos decir que los zancudos superan en cantidad de muertes a cualquier otro depredador. Y de hecho en el mundo son los que más
muertes originan. Pero hablemos ahora de la cantidad, el número. En el mundo, los insectos que más número tienen, ¿esto qué quiere decir? De que tienen comportamiento social, de que interactúan entre ellas y han colonizado casi todo el mundo. Digo casi porque los únicos lugares en donde no están presentes las hormigas son la Antártida y algunas pocas islas volcánicas remotas, que digamos por su origen las hormigas no han llegado a este lugar. Pero hay entre 1.000 billones y 10.000 billones de hormigas, lo cual estamos hablando que es entre el 15 al 25% de la biomasa de animales terrestres. Entonces, por canto de las antenas, además, pueden cargar hasta 50 veces su peso. Y esto es algo increíble y no tiene comparación en el mundo animal, porque es como si un ser humano pudiese cargar 3 toneladas, 3.000 kilogramos. Es algo inimaginable. La colonia más grande de hormigas, y eso es algo muy interesante, se encontró en el año 2002 y abarca desde el norte de Italia hasta España. Estamos hablando de una mega colonia de miles de kilómetros de diámetro. Además, son las que tienen el cerebro más grande en proporción a su altura, a su talla, y son más de 20.000 especies que se reconocen como hormigas, que van desde un tamaño del 0.8 milímetros hasta 3 centímetros de largo. Son los únicos mamíferos que aprenden interactivamente. ¿Esto qué quiere decir? De que en parejas una hormiga le enseña a la otra. Más o menos lo que viene a ser un maestro Jedi con su Padawan, que comienzan a enseñarse las cosas que tienen que hacer en favor de la colonia. Además, las hormigas conocen la agricultura, dado que en algunas colonias comienzan a digamos, cultivar ciertas especies de hongos para alimentarse. Además, ordeñan ciertos pulgones que logran capturar y tejen, algunas especies tejen nidos, que eso es algo muy conocido, pero es algo cierto, que las hormigas utilizan ciertas herramientas, por ejemplo, hacen balsas con hojas para cruzar determinados, alguna aglomeración de agua. Y como tarea, les quiero dejar que investiguemos sobre, primero, las hormigas vampiro, que son hormigas que comienzan a alimentarse de otras, y las hormigas esclavizadoras, que son hormigas que capturan otras especies para que trabajen para ellas. Así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Tengo que decir que, como en otras ocasiones, el dado tiene una racha ganadora, le acertó a la opción ninguna de las anteriores, porque digamos el león está descartado. Podríamos decir que el tigre es posible uno de los reyes de la selva. Víctor y Paola le acertaron. Luis acertó, por supuesto, diciendo que ninguna de las anteriores, producto quizás del lado B y del escepticismo inclusive de sus compañeros aquí en el programa. Y eso ha sido el reto trónico de esta edición. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.